Dicho esto, nosotros vamos a ir con nuestro panel, vamos a saludar a quienes nos acompañan esta mañana, sin ir más lejos. Está con nosotros el concejal de la comuna de Recoleta, concejal del Partido Comunista, Fares Jadwe. ¿Cómo estás, Fares? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Rodrigo. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Y también saludamos a Felipe Mancilla, concejal RN por La Florida, que también está en nuestro panel de esta mañana. Felipe, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rodrigo? Un gusto saludarte. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Bueno, antes de ir a las temáticas que ya tenemos propuestas, quería también dar cuenta de nuestro tema del día, lo que le estamos consultando a nuestra audiencia para que puedan también interactuar con nosotros. Y nos centramos el día de hoy en esta no renovación de la alerta sanitaria por COVID-19 que se está dando cuenta por parte del gobierno. Asoma el 31 de agosto como la fecha en la cual entonces no se va a renovar esto. Y esto va a implicar a su vez el fin del uso de las mascarillas en los colegios, también en los recintos de salud, y frente a ello también estamos preguntándole a nuestra audiencia si se sienten seguros para dar este paso, si mantendrían algunas de las medidas. ¿Cómo lo están viendo ustedes también, Fares, Felipe, a la hora de ir cambiando algo que para muchos es un hábito? Hay gente que todavía ocupa las mascarillas en el metro, por ejemplo. Fares, parto contigo para comentar un poquito esto. Mira, me parece que efectivamente debemos avanzar en ir soltando algunas medidas, Mm. más allá de que las personas individualmente puedan tomar todas las prevenciones que estimen conveniente. Me preocupa un poco más, Mm. Rodrigo, la situación de aquellos que a propósito de la emergencia sanitaria tenían hijos pequeños y estaban en una condición de teletrabajo. Mm. Y creo que ese es un tema que debiera abordar el Estado, el tema de las Buen mascarillas y los punto. otros temas, efectivamente podemos irlo resolviendo. Incluso puede ser parte de las decisiones personales que toma cada uno, ¿no? Pero para aquellos niños más pequeños que hoy día dependen de la situación de cuidado de sus padres, de su madre en particular, ¿no? Habría que ahí hacer una salvedad porque al acabarse esto también se acaba esa condición de facilidad que existía para las mujeres que tenían niños en edad preescolar. Ujú. Felipe, en tu caso, también cómo observas este paso que se está dando. Ya han habido señales también a nivel internacional, por ejemplo, de la Organización Mundial de la Salud, en torno a ir tal vez aligerando algunas de las medidas. Aquí ya estamos pensando de frentón en terminar con la alerta sanitaria. No sé cómo lo ves tú desde tu perspectiva. Sí, yo creo que es una buena noticia. Desde mi punto de vista personal, creo que es algo que deberíamos haber hecho hace tiempo. Mm. Eh, Más sobre todo cuando hoy día, en términos de virus y términos respiratorios, lo que está puesto en el centro del debate no es precisamente el COVID. La Mm. OMS y la ONU lo dio por superada la Sí. pandemia hace un par de meses atrás, sino más bien es justamente el virus incisional, la influenza, que en los meses de invierno, sobre todo después de las lluvias, cuando caen las temperaturas, golpea muy fuerte. Mm. Hace un par de meses atrás, y seguimos teniendo casos Sí. de virus incisionales comprometidos en niños. Y desde ese punto de vista, yo creo el tema de la pandemia, o sea, la pandemia no es tema, más sí, obviamente, otro tema de virus, pero obviamente es positivo que el uso de la mascarilla o empecemos a retomar ciertos hábitos que habíamos dejado de lado antes de la pandemia. Pero obviamente, y ahí yo comparto con el colega de Recoleta, es positivo que algunas personas de manera individual quieran asumir ciertos grados de responsabilidad y autocuidado. Por ejemplo, en el uso de la mascarilla en lugares de aglomeración, estilo metro, por ejemplo, o que los papás refuercen obviamente las medidas preventivas cuando en algún colegio se detecta, por ejemplo, que algún niño tiene COVID o adultos mayores con presencia de algún virus respiratorio, entre otras cosas. O sea, yo creo que todo lo que tenga que ver Mm. con medidas de responsabilidad y autocuidado sin tener la obligación del Estado central de recomendarlas, creo que es muy bueno. Dicho esto y motivando también a quienes nos escuchan que puedan también ser parte de este debate, de esta conversación, de esta interacción que tenemos en Enlace USACH, pasamos ya a las otras temáticas. Y bien sabemos lo que ha sido los grandes problemas que se han vivido en muchas zonas de nuestro país luego de este sistema frontal que ya lo observamos, en las regiones de O'Higgins, región del Maule, vieron tal vez la peor parte de los efectos, particularmente con las crecientes
crecidas de ríos, las inundaciones que se dieron en muchas zonas, viene también un debate importante a tomar, que tiene que ver con el despliegue del Estado en muchas de estas zonas. Y esto enfocado en Santa Cruz, donde su alcalde ha lanzado duras críticas respecto al despliegue de las Fuerzas Armadas en esa zona. Por un lado están las posiciones que se han tomado de parte del gobierno, donde la ministra de Defensa Maya Fernández ha señalado con claridad que han actuado de buena forma las Fuerzas Armadas, pero por otro lado, ya lo decíamos, el alcalde William Arévalo, alcalde de Santa Cruz, ha sido crítico de este despliegue. Él ha dicho: con recursos municipales en 24 horas logramos hacer un puente mecano para conectar a una comunidad rural que fue damnificada. Si nosotros lo pudimos hacer en 24 horas, ¿por qué no lo hace un país? ¿Por qué no lo hace el ejército? Se ha enfocado bastante en las críticas. Frente a ello, tomando ese ejemplo, Fares, Felipe, importante saber, dado la cercanía que ustedes tienen respecto al quehacer municipal, cuán complicado puede ser para un municipio adoptar este tipo de medidas, actuar en forma rápida, tomando en cuenta además los recursos escasos que muchos municipios tienen, y cuán importante también es sistematizar de buena forma el actuar del Estado, y en este caso se enfoca en el ejército. Fares, me quedo contigo para entrar en este tema que tiene que ver con una situación bien crítica que se vivió en la región de O'Higgins, pero que no está de más analizarla desde la perspectiva municipal. Sí, por supuesto. Yo creo que siempre las emergencias nos ponen en una situación de desafío y de situaciones bien contingentes, ¿no? Donde se puede reaccionar bien o a veces no tan bien. Yo tengo mis dudas si efectivamente las Fuerzas Armadas son las que debieran cumplir ese rol. A veces creo que las delegaciones provinciales, los gobiernos regionales ahí cumplen rol que desde el punto de vista de las funciones del Estado no son mucho más atingente. Y por supuesto los municipios están en un trabajo permanente, pero también hay otros temas, ¿no?, que a mí me parecen importantes poner sobre la mesa, Rodrigo, Ujú. que es cómo se va desarrollando muchas veces las ciudades del Ujú. país, ¿no? Los pueblos, ¿no? Porque muchas de estas catástrofes que hemos vivido en el último tiempo dicen relación con que se construye en lugares de riesgo, ¿no? Y que por pensar que el cambio climático ha generado cambios tan sustantivos que los cursos de agua no van a tener memoria, ¿no? U otras situaciones similares, ¿no? Es un poco difícil de entender. Y ahí la responsabilidad de la autoridad es efectivamente fiscalizar esas situaciones, ¿no? Poner al centro la seguridad de las personas cuando se construye o se habita en zonas de riesgo. Ahora, las Fuerzas Armadas, y vuelvo al punto que Mm. plantea, siempre pueden ser un aporte para abordar ciertas situaciones de emergencia. No, yo no sé si es criticable efectivamente que tengan que ellos actuar, ¿no? Han actuado en algunas ocasiones para reponer efectivamente Mm. puentes mecanos y ese tipo de infraestructuras, hospitales, ¿no? Que son de campaña, militares, porque cuentan con cierta infraestructura. Pero yo creo que aquí debemos tener una mirada país, tenemos que tener una mirada de conjunto y ver cómo nos ponemos de acuerdo para actuar entre todos de manera coordinada y oportuna, más que estar tirándonos un poco la pelota de Mm. quién tiene la responsabilidad de actuar con mayor celeridad, donde efectivamente los municipios tienen siempre ahí una gran responsabilidad porque son de alguna manera la primera eslabón del Ujú. Estado donde la comunidad busca solucionar las distintas necesidades y problemas que se van presentando. Sí, nivel de conocimiento que muchas veces también da cuenta de algún nivel de alerta, y ahí quiero también citar parte de lo que Felipe decía, el alcalde de la comuna, que también tú eres concejal, Rodolfo Carter, sin ir más lejos, dio a conocer que el SUPAR de Santa Cruz dio a conocer el 21 de agosto a las autoridades una alerta de los riesgos que podría tener además traer al sistema frontal. Junto con las respuestas del Estado, el tema de cómo preveemos ciertos escenarios, qué mejor que los liderazgos locales para saber dónde aprieta el zapato en cada comuna, es fundamental. Ahí te dejo también la palabra, Felipe, para entrar en el tema. Sí, yo comparto un poco lo que tú acabas de manifestar, Rodrigo, y yo creo que hay que hacer la distinción bajo tres Ujú. momentos. Sí.
Primero es el momento preventivo, es decir, cuando los alcaldes, cuando Senapred, alertas de que se venía este sistema frontal que iba a ser muy duro y probablemente uno de los más duros dentro de los últimos 5 años que nos ha tocado como país enfrentar. Eh, y eso da cuenta de que hay un momento preventivo, es decir, que pone de manifiesto cómo el Estado se puede coordinar, es decir, los gobiernos subnacionales, municipios, gobiernos regionales y el gobierno central, justamente para enfrentar de mejor manera un evento meteorológico que estaba anunciado por todas partes. Después tenemos otro momento, que es el momento de la misma crisis, Ujú. que es que básicamente cuando no se atendieron todas las alertas que se levantaron por parte de los alcaldes, básicamente lo que tenemos es que el sistema o sea, el sistema frontal desbordó por todas partes, obviamente, las capacidades institucionales. Y eso ahí da cuenta de un gran problema, porque a nivel de gobiernos locales, es decir, a nivel de municipio, tenemos capacidades institucionales que son totalmente heterogéneas. O sea, hoy día tenemos municipios pequeños, como por ejemplo, sobre todo los rurales, Ujú. Coltauco, Quinta Tilcoco, el mismo Santa Cruz, por ejemplo, versus municipios que son semi-urbanos, que son las capitales Claro. regionales de donde el Frente Paltepio golpeó, y hay capacidades institucionales completamente disímiles, en términos presupuestarios, en términos de capacidad técnica, en términos de capacidad profesionales, etcétera. Y después tenemos un tercer momento, que es el momento de la mitigación, que es básicamente lo que estamos viendo hoy día. Y que también tenemos un problema de coordinación. Y sin duda alguna ahí el rol, tanto en el momento duro, cuando golpea el sistema de mal tiempo, como en el momento de la mitigación, el rol que puede ejercer el ejército y las Fuerzas Armadas es clave. Y en esto yo comparto plenamente lo que dice ¿cómo se llama? El alcalde de Santa Cruz, que es que tenemos un déficit, obviamente, y estamos al debe en la capacidad del ejército para responder en estos casos. Fares, volviendo contigo y a propósito también de lo que le mencionábamos a Felipe, saber también la forma que tú observas en la cual se pueden prever escenarios. Me quería quedar también un poquito con el análisis y el balance que hacen ustedes también en propia comuna de Recoleta, Fares, tomando en cuenta que tenemos zonas aledañas a lo que son ríos también. Cómo se van viendo también esos escenarios a la hora también de ir analizando, valorando y proyectando cómo se pueden mejorar ciertas acciones. Efectivamente, hay un trabajo bien importante de los municipios ante las emergencias, un trabajo preventivo que tiene que ver con, en el caso nuestro, y me imagino de la Florida también, por la condición de comuna que somos, ¿no? Que estamos en la ciudad, de limpieza de sumideros, de atención del arbolado urbano, ¿no? En el caso nuestro de Recoleta también se hace un trabajo importante con metropolitano a propósito de Mm. toda la ladera norte del cerro, que muchas veces significa riesgo para los vecinos cuando las caídas de agua son demasiado abundantes. Y por supuesto ahí los municipios tenemos un rol bien importante. Y yo comparto también que debemos avanzar en estas circunstancias en niveles de mayor organización. Hace unos días la gobernación regional, el gobierno de algunas comunas Mm. donó equipamiento aquellas zonas que se anegan. Nosotros tenemos una zona muy particular de la comuna, que es un espacio que se llama Calle Sotero del Río, que es la Mm. cota más baja de la comuna, que siempre sale en la Sí. prensa, además, ¿no? Que esto pasa hace 50 años, ¿no? Y que efectivamente se hace un trabajo, ¿no? De instalar preventivamente motobombas para generar los desagües pertinentes. No se puede evitar efectivamente que la calle se inunde, pero el trabajo preventivo resuelve rápidamente una vez va escampando la lluvia, poder recuperar la normalidad, se entregan. Se toman todas las medidas de mitigación junto a los vecinos para que el agua no acceda a las viviendas. Y por supuesto, hay un trabajo bien importante en ese sentido de comunicación permanente y de equipos que están desplegados por todo el territorio comunal. Mm.
Ahora, eso también con el apoyo de la ONEMI, que tiene una principal responsabilidad en los temas de la emergencia, y ahí se generan las coordinaciones con las otras instancias del gobierno central, y que por supuesto estas se ven aumentadas en los casos en que la emergencia se va agravando. Pero yo creo que efectivamente el trabajo preventivo es un trabajo que se realiza de manera permanente, muchas veces coordinada, para no sufrir situaciones mayores en nuestros espacios comunales. Ujú. Felipe, ya que alude Fares a el apoyo de, en este caso, el gobierno regional, ¿cómo ves también las posibilidades de ir estableciendo o entregando mayores recursos a lo que es esa gestión para aprovechar esta suerte de figura, de una suerte de alcalde mayor que tienen las gobernaciones regionales para coordinar de mejor forma y apoyar a aquellos municipios que tal vez están en una condición, tal como lo decías tú, de más complejidad de poder entregar ciertos servicios, ciertos recursos, y que en contrapartida a otros municipios se ve bastante disímil las posibilidades que tienen? ¿Ves en el gobierno regional una posibilidad de fortalecer ese trabajo? Yo creo, Rodrigo, que tú planteas es lo medular de lo que ha estado en Mm, discusión probablemente en los últimos 5 o 7 años, que es cómo fortalecemos los gobiernos regionales para que mm, tengan mayores capacidades ejecutivas. sí. Hoy día básicamente lo que tienen los gobiernos regionales simplemente es que hacen transferencia de recursos a los municipios, porque el gobierno regional no tiene capacidades ejecutivas Ujú. justamente para desarrollar proyectos, para establecer obviamente proyectos de infraestructura, ya sea de mitigación, de prevención, etcétera. Y básicamente lo que hoy día tenemos es un gobierno regional que no tiene necesariamente el financiamiento, pero que sí genera orientaciones. Y yo creo que ahí hay un primer momento de debilidad institucional en cuanto a Mm. los gobiernos regionales. Segundo, y que es muy relevante, en términos de capacidades institucionales, los municipios, y en este caso yo hablo así como hablaba mi colega Recoleta de lo que se hace en su municipio, en la Florida tenemos puntos que son muy candentes en términos de mitigación o de zonas de riesgo. Mm, La comuna de Florida es una comuna precordillerana claro, totalmente, y cuando llueve lo primero que se pone en alerta justamente son las piscinas decantadoras a sí. propósito de la aluvión de la quebrada de Macula en el año Ah, 93. exacto. Y obviamente todo el trabajo, toda la pega preventiva que se hace en la quebrada de Macul lo hace el mismo municipio con sus propios recursos. Y esto lo digo a propósito y haciendo el contrapunto de lo que pasa, por ejemplo, en Maipú. Cuando el canal Santa Marta se desborda, lo que tenemos por parte del alcalde de Maipú es básicamente reclamándole al Ministerio de Obras Públicas para que haga la pega. Pero nosotros en la comuna de Florida, quien hace la pega preventiva respecto a la quebrada de Macul, no es el Estado, no es Obras Públicas y tampoco el gobierno regional. Es justamente el mismo municipio con su maquinaria, con sus funcionarios, obviamente alertando y haciendo todo ese trabajo. ¿Y por qué se hace? Justamente porque tenemos un trabajo y unos equipos municipales que tienen una capacidad preventiva muy grande y porque obviamente tenemos detectado que estos son los puntos de Sí. mayor conflicto en la eventualidad de tener un sistema de alta envergadura como los que hemos tenido en los últimos meses. Son las 9 de la mañana con 34 minutos, de regreso en nuestro panel del día de hoy. Estamos en esta oportunidad con el concejal RN de la Florida, Felipe Mancilla, y también con el concejal PC de Recoleta, Fares Jadwe, revisando algunos temas de la actualidad nacional. Y ahora nos quedamos con el ámbito parlamentario y particularmente esta crispación que ha habido en torno a la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Un primer antecedente fue esta lectura que se hizo a ese acuerdo del 22 de agosto de 1973, condenando de una u otra forma el gobierno del expresidente Salvador Allende. Sin embargo, esto ha tomado ribetes complejos luego de que durante también estos últimos días la parlamentaria Gloria Navellán, efectivamente haya calificado sin duda particularmente las denuncias de violencia sexual ejercidas durante la dictadura como no probadas. Es parte de lo que señaló la parlamentaria, y esto trajo rápidamente el rechazo de distintos sectores políticos. Quería citar, por ejemplo, lo planteado por la diputada María Candelaria Acevedo del Partido Comunista, que fue detenida y torturada el año 1983. Ella calificó como una bajeza tremenda lo dicho por su par independiente social cristiana. También en su momento la diputada Navellán dijo que era leyenda urbana
condena el tema de la violencia sexual en la dictadura. Esto llevó a que fuera enviada a la Comisión de Ética por sus comentarios, y además el rechazo incluso ha llegado al mundo republicano. Sin ir más lejos, en una entrevista el diputado Benjamín Moreno, jefe de bancada del Partido Republicano, cuestionó los dichos de la parlamentaria. Yo creo que se equivocó en decir que era una leyenda urbana, es parte de lo que señaló. Además se dijo que una violación de los derechos humanos es inaceptable, se cometa donde se cometa. Parte de las reacciones que ha tenido entonces los dichos de la parlamentaria, y que quiero también establecer como tema para conversar el día de hoy. Felipe, parto contigo para que revisemos un poco los ribetes que está teniendo este nivel de debate en el Parlamento, y particularmente cuán complejo puede seguir siendo la forma en que se aborda una conmemoración de los 50 años, que al menos en el Parlamento se ve compleja. Sí, tú lo dijiste muy bien, Rodrigo, comparto plenamente el tono y los ribetes que se están dando en el Congreso. Yo personalmente creo que pareciera ser, dado cómo está configurado el escenario político al interior del Congreso, este tipo de declaraciones, más que ir apaciguándose para tener una mirada reflexiva respecto de lo que fue los 50 años, pareciera que se van a ir profundizando con declaraciones permanentes en la medida que se acerque esta fecha. Eso es el primer punto. Segundo, yo personalmente no comparto obviamente lo que dice la parlamentaria. Yo ahí tengo un juicio crítico respecto de lo que ella plantea, pero obviamente aquí hay un debate de fondo que tenemos que dar en el fondo. Y ese debate tiene que ver obviamente con tener, como te dije al comienzo, una opinión más o menos, no consensuada, pero sí al menos poder tener opiniones transversales y más o menos homogéneas respecto de lo que implicó los 50 años, pero no solamente los 50 años del gobierno militar, sino que también lo que presidió el gobierno militar. Y teniendo una postura más o menos con capacidad reflexiva, teniendo una mirada más objetiva, una mirada más parsimonia de aquella época, que nos permita a quienes somos las nuevas generaciones también, obviamente, ir teniendo una capacidad de diálogo que nos permita enfrentar este debate de buena manera. Pero segundo, es que también tenemos que tener justamente un debate, y es el que yo creo que no se ha dado, y que hay que darlo, y no veo por dónde se pueda dar de buena manera, dado cómo está configurado el Congreso, respecto de qué es lo que se entiende, por ejemplo, con temas como los límites a la tolerancia, la libertad de opinión, etcétera. O sea, yo creo que es quién va a fijar los estándares respecto de qué es lo opinable o qué es lo que no es discutible. Yo creo que eso a mí me parece, a propósito de lo que decía el diputado Longton, me parece que ahí hay un debate que dar en el fondo. Si son censurables, por ejemplo, las opiniones que dijo la diputada Avellán, más que no la defienda, ojo, ella no lo negó, dijo que no le constataban, pero bueno, eso es un juego de palabras probablemente, pero ahí hay un debate también que dar, que tiene que ver justamente con los límites de la intolerancia, así, con quién fija los marcos de ese debate. ¿Va a ser el Partido Comunista? ¿Va a ser la derecha? ¿Va a ser la sociedad? Yo creo que ese es el debate de fondo al final del día. Fares, también me interesa comentar contigo la situación lamentable que se ha dado en este debate en el Parlamento, pero además ir sumando el tipo de iniciativas que se han llevado adelante y que me da la impresión también han servido para crispar el ambiente. El primer antecedente sin duda fue este recuerdo que se hizo de esa decisión o esa aprobación que se hizo en el Congreso el 22 de agosto de 1973. Eso rápidamente tuvo reacción en el oficialismo, en algunos sectores también de izquierda y centroizquierda. Entremos también en ese tema, si efectivamente se está remando en forma adecuada para tratar de tener una conmemoración dentro de los estándares necesarios. ¿Fares? Sí, ahí sí, lo tenés muteado. Yo creo que ante todo tiene que estar la verdad por delante. Yo creo que en esta discusión y en lo que habíamos avanzado como país, ¿no? Desde mi perspectiva, poco en temas de derechos humanos, reparación, que son elementos que deben contribuir a una efectiva reconciliación, como se planteó. Pero poner en duda, por parte además quien ostenta un cargo público, donde tiene una responsabilidad pública, ¿no? De relativizar, ¿no? De plantear un discurso negacionista de los hechos ocurridos en dictadura, es bien complejo. Yo creo que la discusión que plantea mi colega Felipe Mancilla, el límite está puesto en lo ético y lo moral, ¿no? Y ahí hay algo
que tendrá que hacer la Comisión de Ética del Parlamento para poner eh, algún tipo de atajo a estos discursos de odio que se generan desde el Parlamento, porque al menos respecto de la violación a los derechos humanos, ¿no? Y respecto a las situaciones de tortura y violación, ¿no? A mujeres y a hombres, ¿no? ¿No? De violaciones y torturas también a niñas y niños. O sea, hay un montón de casos, ¿no? Y en eso el país había avanzado en un consenso. El informe de prisión política y tortura establece los hechos como hechos verídicos hace bastantes años en nuestro país, ¿no? Entonces, venir a poner en duda ese tipo de situaciones a mí me parece bien complejo y es lo que justamente no contribuye al debate y al diálogo político para ir saneando las heridas profundas que tiene nuestro país. Ahora, respecto de la conmemoración de los 50 años, yo creo que hay un ánimo, efectivamente, de avanzar en algo que los gobiernos de la concertación no necesariamente avanzaron con la fuerza que se debió haber visto este tema, ¿no? Ujú. Porque en el contexto se tenía el temor de cómo iban a reaccionar las Fuerzas Armadas. Recordemos que tuvimos hasta un boinazo de por medio cuando se quiso ir un poquito más allá en investigar las situaciones, ¿no? Y hemos tenido una serie de situaciones que efectivamente marcan o muestran una fragilidad institucional, ¿no? Cuando se ha querido, hace pocos días salió también una carta de varios ex generales, ¿no? Que presiden agrupaciones de ex militares, ¿no? Pidiéndole al presidente Gabriel Boric que se baje el tono de cómo se presentan estas situaciones y que busque los equilibrios para no generar situaciones de crispación política. Yo creo que la verdad no puede generar crispación política. Yo creo que cuando se avanza en verdad, lo que tenemos que asumir responsablemente como país, ¿no? Son los hechos que han sucedido, asumir la verdad histórica, avanzar en los temas de reparación y reconciliación, ¿no? Y respecto de los hechos, porque esto es puntual, ¿no? Ujú. El concejal Mancilla, el colega, planteaba qué es lo que ha pasado para atrás, ¿no? Podemos hacer análisis político, ¿no? Incluso lo que se planteó en el Parlamento respecto, ¿no? De esta cosa de que el gobierno de Salvador Allende carecía de legitimidad y constitucionalidad. Hoy día hay investigaciones, relato, investigación histórica nacional e internacional que cuestiona todo ese tipo de dudas puestas sobre lo que fue el gobierno de la Unidad Popular y cómo finalmente Sí. concurrieron aquí una serie de eh, actores nacionales e internacionales para boicotear desde antes que asumiera el gobierno del presidente Allende la posibilidad de generar gobernabilidad, ¿no? Y que quienes en ese minuto, ¿no? Generaron desestabilización, mercado negro y una serie de situaciones, no fue precisamente la izquierda, ¿no? Hubieron sectores de izquierda que tuvieron posiciones más radicales, sí, pero eso no fue la mayoría del pueblo, no fue la mayoría de la gente, no fue la posición del presidente Allende, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay que avanzar en un Ujú. diálogo donde todos los sectores acepten la verdad histórica como verdad histórica, ¿no? Y dejemos de relativizar y negar lo que ha vivido nuestro país, porque es la Sí. única forma de que avancemos en verdadera reconciliación y sanar este Ujú. daño que va a Sí. seguir dañando intergeneracionalmente, ¿no? La relación que tenemos las chilenas y los chilenos. Felipe, a la hora también de entrar en estos temas, en los consensos y particularmente en lo que el concejal Fares Jauda ha particularmente definido como verdad histórica, ¿dónde están también esos puntos desde tu perspectiva a la hora también de revisar, y es un análisis que se ha hecho desde distintos
distintos sectores lo que se planteaba por parte de la actual oposición en la conmemoración de los 40 años y lo que se está tratando el día de hoy. Para muchos ha habido un retroceso, además en los puntos en común que se habían logrado establecer hace 10 años atrás. No sé cómo lo ves tú a la hora de poder también ir no solamente llegando a ciertos consensos dentro de lo posible, sino que además el poder dar fe de lo que se habló hace 10 años atrás. Sí, aquí yo creo que hay que fijar ciertos mínimos. Y ese mínimo, o el primer mínimo, tiene que ver que si buscamos, obviamente, como decía el colega de Recoleta, avanzar en la verdad histórica, bueno, el primer mínimo es que eh, no neguemos, no titubeemos y no tengamos miedo a reconocer el nefasto gobierno del presidente democrático Salvador Allende. El fallo de la Corte Suprema básicamente es muy es tácito, es tangible, es muy verídico respecto de cómo la inconstitucionalidad del presidente del gobierno de Salvador Allende estaba ejerciendo el poder en ese momento. Entonces, el primer mínimo para poder avanzar justamente en una opinión, no digo consensuada, sino más o menos homogénea y que podamos tener un debate democrático, es que justamente aquellos que niegan, no quieren reconocer justamente eh, la poca calidad democrática y básicamente el saltarse ciertas instituciones para poder gobernar, como fue lo que hizo el gobierno del presidente Salvador Allende, eso es un mínimo histórico, que no lo podemos soslayar, al contrario, tenemos que siempre poner el debate. Y obviamente de ahí en adelante cuestionar todo lo que, o sea, no cuestionar, sino que justamente condenar, rechazar y tajar profundamente todo lo que tiene que ver con la violación a los derechos humanos, los vejámenes por parte del Estado desde el 73 en adelante, etcétera. Y en eso cuenten con todo mi apoyo, yo no tengo problema, no voy a relativizar en alguna esos temas, muy por el contrario, tenemos que ponernos de acuerdo en aquellas cosas. Ahora, segundo, cuando el colega Jadwe habla de es lamentable poner en duda respecto de lo que decía la diputada Navillán, y donde él mismo señalaba que los límites de la tolerancia tienen que ver justamente con la falta de la ética y la falta de moral, o relativizar ciertos conceptos que como sociedad nos hemos dado. Si ese criterio, como dice el colega, lo aplicamos acá en Chile, también tenemos que aplicarlo para todas otras partes. Entonces, es discutible y también es condenable cuando el Partido Comunista relativiza el sistema político, por ejemplo, que hay en Cuba, que hay en Venezuela, que hay en Nicaragua, que hay en China, que hay en Norcorea, donde hay violación a los derechos humanos. Entonces, sí, así como condenamos justamente lo que pasó en Chile en el 73 y la poca calidad democrática que hubo en el gobierno militar, por cierto que también ese estándar tiene que aplicarse justamente a lo que pasa hoy día a nivel internacional, porque no podemos tener un doble discurso. Y es evidente que ahí hay una relativización, hay falta a la moral y a la ética justamente y a la honestidad en el debate público, cuando se condena profundamente que hay que hacerlo a lo que pasó en el régimen de Pinochet, pero hacemos vista gorda o oídos sordos respecto a lo que pasa en Cuba, en China, en Norcorea, en Venezuela, en Nicaragua profundamente, etcétera. O sea, no podemos tener un doble estándar, no podemos tener una doble moral para condenar lo que pasó acá en Chile y abstraernos de lo que pasa hoy día en pleno siglo XXI respecto a estos países donde hay violaciones de derechos humanos, que no lo digo yo, lo dijo la presidenta Bachelet, donde hay dictadura justamente en estos países y en Venezuela básicamente no es dictadura, ya es narcodictadura. Fares, ahí te dejo también la palabra. Hubo también algunas alusiones a las políticas que asume tu partido respecto a otras realidades en el resto del mundo. Sí, lo primero es decir que yo condeno las violaciones de los derechos humanos sean de donde sean, ¿no? Las relaciones internacionales son una realidad. Yo vivo en Chile, vivo en este país, estamos en un debate que tiene que ver con el contexto de lo que vive Chile y en eso yo creo que podemos tener eh, miradas distintas de cómo nos relacionamos y cómo entendemos que cada país tiene sus autodeterminaciones y sus autonomías, ¿no? Pero parto de la base que yo condeno cualquier situación de derecho humano, sea donde sea, ¿no? Y en eso no me pierdo. Lo segundo, yo creo que es bien complejo eh, tratar, porque de alguna manera lo que yo siento que la derecha ha hecho durante mucho tiempo, ¿no? Es efectivamente restarle legitimidad al gobierno de la Unidad Popular y al gobierno del presidente Salvador Allende. Yo creo que habría que revisar varias estadísticas históricas. ¿Ah? El medio kilo de leche, una de las 40 medidas propuestas por el presidente Salvador Allende, puso a Chile
entre los países que salieron de la hambruna, ¿no? Que mejoró la salud de todos los niños de este país, medida reconocida internacionalmente por la OMS, ¿no? Y hoy día son medidas que han tenido un impacto en el desarrollo de nuestros niños desde que eso ocurrió. Y como esas medidas, hay muchas otras. Entonces, cuando se dice carece de legitimidad, es inconstitucional, fue ratificado al no tener una mayoría absoluta por el propio Congreso. Y luego, cuando enfrentaron las elecciones siguientes, ¿no? De alcaldes, ¿no? La Unidad Popular aumentó su votación. Y cuando iban a ir a elecciones parlamentarias, todo decía que la Unidad Popular iba a tener una mayoría porque había alcanzado legitimidad. Las medidas en vivienda, ¿no? Nunca se construyeron viviendas sociales de la calidad que se construyeron en esa época. ¿Ah? ¿No? Reconocidas históricamente. ¿Ah? Hay que leer un poquito y hay que aprender de la historia para decir cuánta inconstitucionalidad efectivamente había, ¿no? En ser un gobierno que resolvía los problemas reales de las personas, ¿no? De la gente, ¿ah? En varias cuestiones. Salvador Allende, desde que era senador, planteó desde su mirada médico, su mirada como salubrista, ¿no? Desde que fue ministro de Pedro Aguirre Cerda, donde publicó un texto que se llama La realidad médico-social de Chile, ¿no? Ese texto fue un diagnóstico de toda la infraestructura sanitaria que tenía el país. Hoy día existe atención primaria porque las medidas se tomaron, ¿no? Con el trabajo que venía desarrollando Salvador Allende y que se materializaron, ¿no? En el gobierno de la Unidad Popular. Entonces, ¿no? En eso, efectivamente, con mi colega de la Florida, comuna que quiero mucho porque además trabajé muchos años allá en el municipio de la Florida, conozco al alcalde Carter, eh, eh, tenemos una mirada muy disímil, ¿no? Y avanzar en verdad histórica efectivamente tiene que ver con reconocer y no seguir diciendo cuestiones que no son, que no existieron, ¿no? Si la crisis aquí fue provocada, ¿ah? Y hubo intervención norteamericana, y eso lo dicen los archivos desclasificados de la CIA, y hay un montón de documentación. Entonces, avancemos en verdad histórica, ¿no? Pero efectivamente remitámonos a los datos. Hoy día hay que revisar los datos, Fares, ¿no? Históricos. sí, en virtud de lo que tú planteas, avanzar en temas de verdad histórica, en temas además de relato, ¿cuán relevante además es lo que planteo o el cauce que establezca el Ejecutivo con lo que son las conmemoraciones, que también es un tema que no ha estado exento ahí de polémica? Felipe, te dejo la palabra, nos están quedando además 6 minutos para compartir entre los dos, para ir cerrando este tema, pero ¿cuán relevante crees tú es la señal que pueda dar también el Ejecutivo en las conmemoraciones? A ver, yo en esto creo, Rodrigo, que el gobierno ya desde hace un par de meses hasta la fecha, y lo va a seguir haciendo, el único salvavidas que tiene, básicamente, para poner temas en la agenda pública es esto, es la conmemoración de los 50 años. No tiene otra agenda. Yo creo que en términos, básicamente, de agenda comunicacional y agenda política, el gobierno está muy perdido, porque es básicamente el único tema para el cual tienen para echar mano. Y es lamentable, primero porque estas son las prioridades de los políticos, estas son las prioridades del presidente Boric, pero no es la prioridad de la ciudadanía. Cuando uno ve todas las estadísticas, a propósito del colega de Jadwe, nos dice que miremos las estadísticas, miremos los números, etcétera. Bueno, las estadísticas, los números dicen que esta no es la prioridad de la ciudadanía. Y es lamentable que cuando las prioridades de los ciudadanos, básicamente, chocan y tienen una disimilitud brutal justamente con lo que pasa con las prioridades de quienes hoy día nos gobiernan en la moneda. Eso es el primer punto. Segundo, a pesar de que este es el único tema que tiene el gobierno hoy por hoy para echar mano y para poder justamente posicionarse en la agenda pública, lamentablemente no le está resultando. El hostigamiento permanente que vivió personas como, por ejemplo, Patricio Fernández, por generar un relato más o menos parsimonio, consensuado, reflexivo, como lo decía anteriormente, le terminó costando el cargo. Y con toda, obviamente, una discusión de por medio que tuvo un diálogo entre la moneda y el mismo Patricio Fernández, que con el paso de los tiempos después nos fuimos enterando. Pero
ni aún así el gobierno ha podido construir un relato más o menos consensuado, porque cuando personas de buena lid intentan regenerarlo, básicamente lo que hace el gobierno es desecharlo. Y Patricio Fernández fue víctima de aquello y sufrió las consecuencias de aquello. Y de aquí para adelante, ¿qué es lo que tenemos? Como te dije anteriormente, Rodrigo, es que estas opiniones, yo creo que dado como está configurado el ambiente político, especialmente el Congreso, donde tenemos una polarización muy grande, estas declaraciones, que yo considero que son lamentables, se van a seguir acentuando y en nada ayudan justamente a tener un debate político más reflexivo, con mayor parsimonia, y enfrentar un tema tan delicado como, obviamente, el golpe militar y el nefasto gobierno del presidente Allende de una manera mucho más histórica. Y eso yo creo que es lo que se va a venir adelante, un gobierno muy perdido en temas de agenda pública, posicionando este tema como el único salvavidas que les queda, básicamente, y con declaraciones de lado y lado que tampoco en mucho ayudan justamente a que sean las prioridades de la ciudadanía. Fares Jadwe, también para ir cerrando el panel del día de hoy, ahí te dejo la palabra para entrar también en lo que también le consultaba a Felipe, de qué manera se asume desde el Ejecutivo también la impronta de poder ir generando este relato. A ver, yo creo que avanzar en verdad, justicia, reconciliación y garantía de no repetición es algo que está puesto en la conmemoración de los 50 años. Yo creo que sin duda va a generar una molestia en aquellos que se van a sentir aludidos, aquellos sectores que se van a sentir aludidos por la responsabilidad política que muchas veces no se asume respecto de lo que ocurrió con el golpe de Estado. Sin embargo, yo quisiera decir la opinión en esta oportunidad porque hay varios relatos y agendas que ha instalado el gobierno y que están siendo discutidas en el Parlamento y muchas veces frenadas, ¿no? Incluso algunas conducidas directamente por el presidente Boric en términos de negociación y donde se ha buscado la excusa para no avanzar, entre otras cosas, de vetar a algunos ministros, como lo que pasó con el ministro Giorgio Jackson, ¿no? Pero está la reforma tributaria, ¿no? La discusión de la reforma tributaria. Está la discusión de la reforma previsional. A mí nadie me puede venir a decir que la reforma previsional no es algo que efectivamente va a resolver una gran parte de los problemas que tienen todas nuestras personas pensionadas, ¿no? Entonces está la agenda de seguridad. Los aportes en recursos a la seguridad, lo ha reconocido la misma institución de Carabineros, han sido significativos, mucho más que los gobiernos anteriores. Entonces, yo creo que plantear que la única agenda que hoy día tiene el gobierno, por ser un tema que está generando, por supuesto, un diálogo y un debate país, no puede invisibilizar todos los otros temas. Yo no sé si hoy día seguimos con los problemas que teníamos en la frontera con acciones, con acciones, con la acción a propósito de las Fuerzas Armadas, ¿no? De militares controlando, y hay una serie de cuestiones, ¿no? Que se están realizando, pero ha habido, ¿no? Una posición política que quiere invisibilizar toda la propuesta y evitar a toda costa que se avance en principalmente la reforma tributaria porque cumplir el programa de gobierno que se ha propuesto. Por lo tanto, no puedo compartir esa mirada. Creo que hay una agenda pública bastante nutrida, una agenda política, y los actores están permanentemente en el Congreso generando los diálogos. La ministra Janet Jara, ¿no? Y los distintos ministros, el ministro de Hacienda, ¿no? Tratando de avanzar en estos temas que efectivamente van a generar una mejora significativa en la calidad de vida de las chilenas y los chilenos. 10 de la mañana en punto, no nos queda más tiempo. Felipe Mancilla, Fares Jadwe nos acompañaron este día viernes en nuestro panel. Un abrazo a ambos, gracias por acompañarnos y estamos atentos a poder seguir interactuando con ustedes en próximos paneles. Que estén bien, buen fin de semana. Muchas gracias. Chao, chao.